Shalom y bendiciones a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que se conectan para este su estudio semanal. Hoy, como cada semana, estamos en un espacio de enseñanza al cual empezamos a ver las fiestas de otoño la semana pasada. Y hoy, esta semana, vamos a continuar, vamos a aprender un poquito más acerca del contexto histórico, al contexto profético, el contexto mesiánico de las fiestas de otoño. Así es que la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los calendarios. Espero que haya sido de bendición. Esta enseñanza es necesaria porque a veces nos confundimos en el escuchar la diferencia de calendarios, pero ya hemos visto, y si regresamos un poquito aquí atrás a la imagen, vamos a darnos cuenta de que hemos visto entonces que hay dos calendarios: el calendario religioso, que empieza en Nisan y llega hasta Adar, siendo Tishri el séptimo mes, y el calendario civil empezando con Tishri y termina hasta Elul, siendo Nisan el séptimo mes. Así es que solamente hay que ver cuándo empieza el calendario, cuál es el séptimo mes. Y acuérdense, bien importante, dijimos la forma de entender la Biblia es antes de Éxodo 12. Todas las fechas que usted encuentra en la Biblia, de Génesis, todas las fechas que usted va a encontrar en la Biblia tienen que ver con el calendario civil. Después de Éxodo, todo lo que encuentra en la Biblia tiene que ver con el calendario religioso. Así es que es bien sencillo. ¿Cuándo se dio el diluvio? ¿Cuándo se sentó el arca? ¿Cuándo pasó todos esos eventos? Bueno, si están en Génesis, todo tiene que ver con el calendario civil. Si están después de Éxodo, todo tiene que ver con el calendario religioso. Y espero que haya sido de bendición. Así es que esta semana vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la fiesta de otoño, y vamos a ver el plan divino de los 7000 años. Otro elemento importante para comprender las festividades es comprender el plan de 7000 años de Dios. En Génesis 1, Dios creó el universo y todo lo que habita en solo 6 días de 24 horas, lo que se cree. Hubiera sido fácilmente dentro del poder de Dios haber terminado toda la creación en solo un momento. En el séptimo día descansó e instituyó el Shabbat, es decir, el día de descanso, el día de reposo. Sin duda, Dios no estaba descansando, Dios no estaba cansado, sino que Él ya nos estaba revelando su plano dentro del concepto del tiempo. Y esto es bien fácil, esto es bien importante entenderlo, porque no es que Dios haya descansado en el día séptimo porque estaba cansado, sino porque hay que entender que desde Génesis capítulo 1 ya estaba el plan. Y vemos cómo en 6 días fue hecha toda la creación, y en el séptimo año hubo el descanso, el Shabbat. Así es que vamos a ver alrededor de varias historias y alrededor de la Biblia cómo el plan divino de los 7000 años está corriendo. Dentro de la corriente cristiana se le llaman las 7 dispensaciones. Cada dispensación son 1000 años hasta llegar al reino milenial, que son los 7000 años. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar el plan divino de los 7000 años. Y así es que en el séptimo día Dios descansó, instituyó el Shabbat. No es porque estaba cansado, sino que Él ya nos estaba revelando su plano para entender el concepto del tiempo. ¿Okay? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, el cual vimos anteriormente, Dios nos dijo que el Shabbat semanal es una imagen de algo por venir y que estaría centrado en el Mesías. Esto se desarrolla aún más en Hebreos capítulo 4. El Shabbat debe ser interpretado de 3 maneras: como el descanso semanal, como el descanso que pueden alcanzar por la fe en Yeshua, y como el séptimo día aún por venir en lo profético. ¿Ok? Así es que déjeme llevarlo rapidito aquí a la Biblia para que usted vea cómo vamos a ver el libro de Colosenses capítulo 2, y después vamos a ver Hebreos para que usted vea el Shabbat, y todo esto está conectado con las fiestas. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Me lo llevo por aquí a la Biblia. Hay que llevarlo a la Biblia. Y entonces, Hebreos 2, capítulo 16 y 17. Y dice:
Ahí dice, aquí está, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach, de Cristo. Así es que aquí nos está hablando que todo esto es sombra. Y esto un día lo podemos estudiar con más calma, todo esto de Colosenses, porque es una de las citas que muchas veces la gente ha malinterpretado para hablar en contra de que el Shabbat ya no se debe guardar. Así es que ahora vamos a regresar a nuestro PowerPoint y vamos a ver algo bien interesante. Así es que todo esto se desarrolla en el capítulo 4. El Shabbat debe ser interpretado de tres maneras, como el descanso semanal, como el descanso que pueden alcanzar por la fe en Yeshua, y como el séptimo día aún por venir, como es una sombra, algo profético, algo que todavía no ha llegado. Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 9 dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca. Y parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él están acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, oiga lo que dice aquí, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, y diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hebreos 4 del 1 al 9. ¿Ve? Dice, queda un día de reposo sagrado. Esto haciendo alusión al milenio. Así es que dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera reino milenial. El reino milenial se hubiera establecido en la tierra con Josué. Pero por su dureza de corazón, dice, queda. Dios no habría dado otro día de reposo, pero queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y eso está haciendo una alusión al milenio. ¿Ok? Así es que, entonces, ahora sí, acuérdese, el séptimo día, el descanso semanal, como el Shabbat, debe ser interpretado de tres maneras, como el descanso semanal, el que hacemos cada semana, como el descanso que pueden alcanzar por la fe en Yeshua, entramos en su reposo, todos aquellos que creemos en él, y como el séptimo día, aún por venir, un día profético, el milenio. Es que cuando hablamos de Shabbat, no solamente es el Shabbat semanal, sino el Shabbat. Inclusive el Shabbat es una práctica del microcosmos, de lo que estamos haciendo, practicando para cuando venga el milenio, el día de reposo. ¿Ok? Esto ya lo leímos. Así es que el escritor de este pasaje cita previamente el Salmo 95, versículo 7 al 11. ¿Dónde vemos eso? Bueno, si nosotros vamos a Hebreos, que es la parte que estamos leyendo. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, y déjenme ver si puedo hacer algo aquí. ¿La pueden ver ahí? La Biblia. Ok. Entonces, ahí, ahí así para no estar cambiando y que ustedes la puedan ver también. Entonces voy a hacer esto. Y después voy a hacer
esto. Ok. Ahí quedó para que no la esté cambiando. Ok. Muy bien. Entonces, así me es más fácil. Ok. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que ahora me perdió la Biblia. No vamos a empezar. Ok, aquí estamos. Si nosotros vemos, dice que el escritor cita el Salmo 95, pero ¿dónde está el Salmo 95? Si nosotros vemos aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó al oír, por no oír acompañada de fe en los que oyeron, pero en los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es, aquí está. Si nosotros abrimos aquí, este de aquí, dice Salmo 95:11. ¿Ve? Ahí está, mire. Salmo 95:11. ¿Ok? Que bien interesante eso. Bien interesante, porque entonces estamos viendo que aquí donde dice en mi reposo es el Salmo 95:11. Y aquí en la parte de, aquí arribita, también nos está diciendo que está diciendo números 14:1, donde nos está hablando de que salieron de Egipto. No endurezcáis como la provocación. Y aquí nos está llevando al Salmo 95, versículo 7 al 8, nuevamente. ¿Ve? Todo desde el capítulo 3, si usted empieza a ver capítulo 3, versículo 15, le hace referencia al Salmo 95, versículos 7 y 8. Pero todo esto está hablando acerca de el reposo. Y luego dice aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 11. Y eso nos está llevando al Salmo 95, versículo 7 al 11. Entonces todo esto nos está haciendo referencia a el Salmo 95. Por eso dice aquí, el escritor de Hebreos, de este pasaje, había citado previamente el Salmo 95, versículos 7 y 11. En el versículo 11, el creador dice que aquellos que se rebelan contra él no pueden entrar en su reposo. La palabra usada para este texto, reposo, es la palabra hebrea, menujá. Esa es la misma palabra que se utiliza en el texto de Isaías. Y acontecerá aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será glorioso su descanso. Isaías 11:10. Fíjese que esto está hablando en un tiempo futuro, porque dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Sabemos que la raíz de Isaí es el Mesías, ¿verdad? Sabemos que la raíz de Isaí es el Mesías. Entonces, vamos a ver cómo la parte que está diciendo aquí, que en el versículo 11 está hablando de reposo y está hablando de la palabra menujá. Y esa misma palabra se usa en Isaías, capítulo 11, versículo 10, y tiene que ver con el descanso. Y este descanso está hablando de el tiempo futuro, porque dice, acontecerá que en aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que es el Mesías, que estará puesta como señal para los pueblos y será glorioso su descanso. Ahora, fíjese, si nosotros vamos aquí y vamos aquí al versículo 11 y vemos esta palabra. Esta palabra aquí, 11, que dice reposo. Deme un momentito. Un momentito que le voy a buscar aquí algo. Ahí nos da la palabra en griego, descansar.
ahorita vamos a ver. Catapayus. Catapayus. A ver cómo suena. Déjeme ver cómo se escucha esa palabra. Catápasis. Catápasis. ¿Ok? Pero aquí vamos a ver la traducción. Aquí está en la Septuaginta. Descansar. ¿Ve? Aquí está, hay un descansar. Lugar de reposo. Descanso. Lugar de reposo. Entonces, si nosotros ponemos la palabra descansar, nos va a llevar al Éxodo 34:21. ¿Y qué dice Éxodo 34:21? 6 días trabajarás y el séptimo, más en el séptimo día descansarás. Está hablando de Shabbat. Lugar de reposo. Si vemos lugar de reposo, nos da Salmo 94, Isaías 66:1. Yahweh dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa en que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si vemos aquí la palabra descanso, paró, cesar. Aquí no me dio versículos. Porque te da la definición. Pero eso te pone parar, descanso. Entonces, para cesar. Parar, cesar. Y otra vez nos lleva a Éxodo 35:2, que tiene que ver con el Shabbat. ¿Ve? Será 6 días trabajarás, más el día séptimo será de reposo. Éxodo 35:2. Así es que bien interesante que esa palabra tiene que ver con el descansar. Y luego nos decía aquí esta palabra, que tiene que ver con Isaías 11:10. Bueno, Isaías 11:10. Lo voy a llevar a Isaías 11:10. Y aquí donde dice saldrá la vara de Isaí. Y aquí dice: acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar. No, aquí ya me pasé. Y su habitación será gloriosa. Y será glorioso su descanso. Pero aquí la palabra, la Reina Valera tiene la palabra habitación. Y aquí la palabra habitación, como está en la Reina Valera, si usted se fija en la palabra en hebreo, aquí en la parte de abajo, aquí está la palabra menujá. ¿Ve? Habitación. Y su habitación o su lugar de descanso. Pues si nosotros mandamos a esta palabra a que nos dé el estudio, también nos va a llevar a que tiene que ver con el día de descanso. Lo mismo que el libro de Hebreos. ¿Ve? Paz, descanso, lugar de reposo, consuelo. Menujá. Aquí está la palabra menujá. ¿Ve? Menujá. Menujá. Descansar, lugar de descanso. Y también tiene que ver con reposo. Si abrimos la palabra reposo, tenemos que tiene que ver con reposo. Descanso. Menujá, lugar de reposo. Lugar de descanso. Este es el reposo. Hollaron desde menujá. ¿Ve? La misma palabra menujá es la misma palabra que se utiliza en el griego, en hebreos, para... Se me olvidó cómo se dice, así es que lo voy a poner otra vez. En hebreo es menujá, en griego es Catápasis. catápasis, y es lo mismo. Mire, res, lugar de descanso. Esta sí la tengo en español, así es que por aquí tiene que pasar en español.
tiene que pasar algunas palabras en español. Y esta también la tengo en español, así es que pero aquí en inglés le dice lo mismo. Mire, el diccionario hebreo, aquí está: lugar de reposo, descanso, a gusto, opresión. Lugar de reposo. El léxico hebreo español nos va a dar lugar de reposo. Y esta es la palabra menujá. Ahí está menujá. La palabra catápasis nos dice aquí descanso, reposo, descanso, lugar de descanso, descanso. Tiene que ver con reposo. Es la misma palabra. ¿Ve? ¿Ok? Es que para que usted vea que la información que dice aquí, que Isaías capítulo 11, versículo 10 y Hebreos capítulo 3, versículo 11, que está citando el Salmo 95, versículo 7 al 11, que todas hablan de descanso, tienen que ver con lo mismo. Están conectadas con el Shabbat, el día de reposo, el descanso. Todas estas están conectadas con lo mismo. ¿Ok? Si es que dice aquí, esto habla del reposo en el reino mesiánico. Los antiguos profetas y eruditos judíos a menudo hablaban de este día. Relacionaban el séptimo día con el reino mesiánico. En cada Shabbat, el Salmo 92 es recitado hoy en cada hogar al inicio del Shabbat, como lo fue por los levitas en el templo. Cada Shabbat semanal, en el momento que se hacía la ofrenda del sacrificio de la mañana. Rashi, nombrado rabino y comentarista, explica lo apropiado de este salmo para el Shabbat, con el argumento de que su contexto hace referencia de la perfección de la vida que el mundo tendrá y se refiere a los tiempos mesiánicos. En la tradición rabínica, la vida del mundo por venir se describe como un día que es completamente Shabbat. Ese séptimo día en las Escrituras a menudo se le llama el Día del Señor, y se ha enseñado que este día, así como cada uno de los 6 días previos, durarían 1000 años. Bien interesante. Porque el Salmo 94 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Salmo 94. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Apocalipsis dice: también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con el Mesías por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán Coanim, sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. El artículo titulado Millennium de Westbrook y Wewater 1826 en la página 273 establece que la creación de cada día de la semana de la creación representaba un día de 1000 años. 1000 años de Dios, siendo el séptimo día el día del Señor o el milenio. Esta creación podría encontrarse primero en la versión eslava del pseudográfico libro de Enoch, capítulo 33, versículo 1 y 2, y fue también ampliamente desarrollado por los Tanaim,
los rabinos de poco antes, durante e inmediatamente después de la vida de Yeshua, quienes basaron su interpretación en el Salmo 94. Ellos explicaron que como los días de la creación eran 6, el mundo duraría 6,000 años. El séptimo día, el Shabbat, representaba los 1000 años del Mesías. Esto es importante porque si nosotros vemos que la cuestión del milenio no se desarrolló sino hasta una fecha posterior, durante la dispersión en Babilonia, antes, durante y después de los tiempos del Mesías, es que estaba la esperanza mesiánica y se hablaba de un reino milenial y se empezó a hablar del milenio. Pero si nosotros vemos desde Abraham, Isaac, Jacob y a algunos de los profetas, ellos hacían alusión a un Mesías, pero no hablaban de una era mesiánica y no hablaban de 1000 años. Esto quiere decir que aún dentro del judaísmo, esto fue algo que se vino desarrollando con el tiempo, y ahí es que nace la escatología. El cristianismo toma parte de la escatología judía, la toma, la maneja, y ellos presentan lo que se llama la dispensación, el rapto, el reino milenial y todo lo que se llama la escatología cristiana, que de alguna manera tiene su punto base en la escatología judía, pero no es como la escatología judía. ¿Por qué? Porque la escatología judía es muy diferente. Empezando desde la tribulación, empezando de cómo serán los 7 años de tribulación y cómo será el arrebatamiento versus un rapto. Porque hay un arrebatamiento, eso no quiere decir que sea un rapto y no nos vamos a ir al cielo, pero todo esto tiene su base en la escatología, que nace en Babilonia, que nace, y ahí es donde se le da su interpretación al valle de los huesos secos de Ezequiel, y se empieza a manejar todo esto que se llama la esperanza mesiánica, la esperanza del Mesías. Aún Pablo, nosotros vemos Pablo en su defensa ante los romanos, él dice, según yo, por la esperanza de mis padres, la esperanza mesiánica. ¿Cuál es esa esperanza mesiánica? Era la esperanza de un reino milenial, porque los rabinos, dice aquí, ellos explicaron, tomaron el Salmo 94 y explicaron que como los días de la creación eran 6, el mundo duraría 6,000 años. El séptimo día, que era el Shabbat, representaba los 1000 años con el Mesías. Las representaciones del plan de 7000 años de Dios en las escrituras son muchas. Hay muchas representaciones. Por ejemplo, Shlomo, Salomón, el príncipe de paz, con su enorme sabiduría, riqueza y gloria, era una sombra del Mashiach por venir, del Mesías. Y bien interesante que dice, existían 6 escalones, haciendo representación a los 6000 años de ascenso para poder llegar al trono de Salomón, que era el reino del milenio. Salomón, y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 9. Cuando nosotros leemos la Biblia, Segunda de Crónicas dice, hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Él tenía 6 gradas, fíjese, 6 escaleras y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y a otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Eso es bien interesante porque aún Salomón, y aquí le compartí la imagen, si usted ve la imagen hay 6 escalones y esta se supone que esta es la vez cuando llegó la reina de Sheba, la reina a buscarlo. Este era el trono de Salomón. Si usted ve el trono de Salomón tenía 6 escaleras, que algunos dicen Salomón hizo representación de lo que son los 6000 años, y el 7 llegar al trono, llegar ante el rey, el reino milenial. Fíjense qué interesante, porque a veces nosotros leemos Segunda de Crónicas y vemos, tenía 6 gradas, pero no entendemos la representación o el simbolismo que tenía. Pero cuando nosotros vemos, tenía 6 gradas, 6 escaleras hasta llegar al trono. Y los sabios, los rabinos dicen, bueno, Salomón, el príncipe de paz, en su enorme sabiduría, hizo estos escalones representando el ascenso, los 6000 años que iba uno a ir ascendiendo hasta poder llegar al trono milenial, el séptimo año. Bien interesante porque encontramos sabiduría pura en esto. Así es que
En los primeros dos capítulos de esta es bien interesante. Mire, en los primeros dos capítulos de Juan, Juan, tenemos otra imagen del plan de 7000 años. La clave está en contar los días antes de que Yeshua fuera a la boda en Caná. Es en el séptimo día, que es el día en que Yeshua asistió a la boda, haciendo un paralelo con la boda en el reino mesiánico. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo, y déjeme abrir la Biblia por aquí. Ahorita abro la Biblia para enseñárselo. Fíjate lo que dice aquí. Johanán, capítulo 1, versículo 19 al 28, para considerar el primer día. Versículo 29 al 34 para el día 2. Versículo 35 y 42 para el día 3. Versículo 43 al 51 para el día 4. En el día 4 Yeshua hace un viaje y no se le vuelve a ver durante 3 días, que habría de venir a ser el séptimo día. En el capítulo 2, durante una cena de bodas, o el tercer día desde la última vez que fue visto. Así es que, habiendo dicho esto, déjenmelo. Lo voy a llevar aquí al libro de Juan. Déjenme quitar esto por aquí. Y lo voy a llevar al libro de Juan. Esto es bien interesante porque cuando yo lo estaba estudiando dije, wow, qué interesante porque nunca lo había considerado así. Así es que Juan capítulo 1 dice que empezamos en el verso 19. Verso 19. Me paso la Biblia aquí en la pantalla. Ok, ahora sí, fíjese. Juan 1:19 para que vaya contando, porque nos vamos a dar cuenta de las cosas. Ok, aquí está. Versículo 19 dice: este es el testimonio de Johanán, de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Ponga atención, porque dice, estas cosas sucedieron, ¿ok? Ahí está contando el primer día. Ahora, oiga lo que dice aquí el versículo 29. Al siguiente día, el día 2, vino Juan a Yeshua, vio Juan que Yeshua venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Segundo día, versículo 35. Al siguiente día, o sea, al tercer día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Yeshua dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el tercer día, ¿verdad? Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y él dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres, respondió Yeshua y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él, Hijo del Hombre. Fíjense todo lo que está pasando en el día 4 y todas las revelaciones que están sucediendo, porque este es el día 4. Y de ahí nos brincamos y contamos al tercer día. 4 y 3 son 7. ¿Y qué están sucediendo al séptimo día? Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Yeshua, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua dijo: él no tiene vino. ¿Okay? Este es el séptimo día. Pero fíjense, en el cuarto día está la revelación de que él es el Rey de Israel. Está la revelación de que verás los cielos abiertos, verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Verás la revelación cuando se le dice a Natanael: tú eres un verdadero israelita. Todo esto está pasando en el séptimo día. Si nosotros contamos, porque a partir de ahí es que empiezan a contar los días, pero más de allá no había días. Bien interesante. ¿Ok? Porque aquí está la introducción del verbo. Pero después de la introducción empieza aquí diciendo el día. Y luego empieza diciendo el siguiente día. Y si contamos de ahí, nos da 7 días. Que son los 7 días que estamos viendo en esta gráfica. Ahora ya ve, del 19 al 28 está el día 1. Del 29 al 34 el día 2. Del 35 al 42 el día 3. Del 43 al 51 el día 4. En el día 4, Yeshua hace un viaje. No se le vuelve a ver durante 3 días. Y hasta que aparece en el capítulo 2, donde está en unas bodas. Un interesante suceso es que el viaje que Yeshua toma el cuarto día se relaciona con la cronología bíblica de la creación, comenzando desde la creación y contando los años desde Adán hasta el diluvio de Noé, desde el diluvio hasta Abraham, y desde Abraham hasta la estancia de Jacob en Egipto. Es aparente que el Mesías vino al mundo al final del año 4000. Cuando vino cuando se acababan los 4000 años, el cuarto día. Y regresará a finales del año 6000 para comenzar el séptimo día o milenio. Y hay muchas imágenes similares a estas que muestran varias cosas sobre el plan de 7000 años de Dios. Por ejemplo, Noé, Génesis capítulo 7, versículo 6. La transfiguración, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. La coronación de Joás, del rey Joás, Segunda de Reyes capítulo 11. Los 7 años de Absalón, Segunda de Samuel capítulo 13 al capítulo 18. Isaac capítulo 22 al capítulo 24. Todo esto son las sombras de los 7000 años. Y vamos a ver, por ejemplo, Noah tenía 600 años en el momento de la inundación. Quiere decir que cuando la tierra llega a sus 6000 años, Dios traerá el juicio sobre la tierra. Este es el comienzo del reino mesiánico. Recuerde que uno de los nombres de Rosh Hashanah es Yom Hadin, el día del juicio. Por eso se le conoce como Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Hadin
Y cuando vemos los significados podemos entender un poquito, porque ahora Yom Hadin es el día del juicio. Y si Noah entró al año 600 cuando empezó la inundación, entonces hacemos alusión que en el año 6000 vendrá un juicio sobre la tierra. Cuando acabe el año 6000. En Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9, se ve a Yeshua venir en gloria con Moisés y Elías después de 6 días. También ahí nos da una frase bien interesante. Déjenme lo vuelvo a llevar. Mateo 17, versículo 1 al 9. Vamos a ver Mateo 17, versículo 1 al 9, para que usted vea estas cositas aquí. Mateo 17, versículo 1 al 9. Fíjense cómo empieza diciendo la Biblia ahí. 6 días después, tomó Pedro a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ¿qué dice aquí? 6 días después. Es bien interesante que dice 6 días después. 6 días después. ¿Ok? Pues déjenme lo llevo otra vez aquí a la pantalla. Ok. Dice aquí. Entonces dice aquí en Mateo 17, del 1 al 9, dice: se ve a Yeshua venir en gloria con Moisés y Elías después de 6 días, que hace representación a 6000 años, se transfigura. Varios mensajes importantes acerca del reino mesiánico se pueden encontrar en este pasaje. En el pasaje anterior, Mateo 16, del versículo 27 al 28, Yeshua promete a sus discípulos que algunos de ellos no verán la muerte hasta que lo vean venir en su gloria. Literalmente esto se cumplió en la visión de la transfiguración. El hecho de que la transfiguración se llevó a cabo después de 6 días nos muestra que esta no es sino una figura cronológica de los 6000 años. En la transfiguración de Yeshua, mostrándonos su cuerpo glorificado, Dios promete a los que creen en Yeshua un cuerpo similar. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Otro punto es notar que Yeshua tomó a los 3, a Simón, a Jacob y a Juan, y los trae a la montaña alta. Al final de los 6000 años, el Mesías reunirá a los que son sus discípulos junto con el Nazal, o el recogimiento de los creyentes. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que esto es el shofar. Bien importante, porque dice con trompeta de Dios, el shofar. Y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos y permanezcamos seremos recogidos. Aquí es donde se encuentra la palabra arrebatamiento, que no es lo mismo que rapto, sino que seremos recogidos juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor siempre. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, esta parte es otra de aquí. Oye, déjeme, ahora lo voy a llevar a esta otra parte. Espero que la esté viendo ahí. Déjeme, le leo un poquito acerca de esta. Le leo un poquito acerca de esta parte.
Ahí está. Fíjese. Aquí era lo que estamos leyendo, pero dice, además, no es una mera coincidencia. Ups. Además, no es una mera coincidencia que los dos discípulos que aparecen, que se muestran junto con Yeshua en esta visión del Creador, son Elías y Moisés. Las enseñanzas que se nos muestran aquí son incontables. Tanto Moisés como Elías tienen un rol muy importante en cuanto a cómo debemos de saber interpretar la escatología judía en lo concerniente a la celebración de la boda del Mesías y su relación directa con la institución literal del reino mesiánico sobre la tierra. Cada boda judía requiere que de dos testigos, a estos dos se les conoce como los amigos del novio, uno asignado a la novia, mientras que el otro asignado al novio. Johanán, el inmersor, el sumergidor, Juan el Bautista, es el espíritu de Elías, él mismo se dijo ser el espíritu del novio. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 17. Ahí está la referencia. ¿Ok? Le estoy dando hasta las referencias ahí. Aquí dice también en Johanán, dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, aquí está hablando Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, 28 y 29, dice, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Aquí él mismo está diciendo, yo soy el amigo del novio. Según la tradición judía, el otro amigo del novio es Moisés. Se entiende que es el asignado a la novia. Una función de este amigo del novio es acompañar a la novia y llevarla delante de su novio, presentársela. Los rabinos vieron a Moisés en este papel como escoltando a Israel al monte Sinaí para encontrarse con Dios para el compromiso matrimonial. Y vamos a ver la referencia 128, Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 3. Esa es la referencia de Moisés llevando al Sinaí. Moisés sacó a la gente del campamento para encontrarse con Dios y se paró en la parte inferior del monte. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron de pie al pie del monte. Éxodo 19:17. Ok, vamos a seguir leyendo por acá. En varios lugares, Moisés y Elías se ven en el papel de los dos testigos. Después de la resurrección de Yeshua, ocurre un incidente en el camino a Emaús, donde dos seguidores de Yeshua están compungidos por su muerte. No notan que quien los acompaña por el camino es el mismo Mesías y continúan narrándole su dolor de corazón porque ya habían pasado 3 días de su muerte. Notemos cómo la respuesta de Yeshua hace alusión a los dos testigos. Entonces Yeshua les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En verdad la Torá, Moisés y los profetas Elías son los dos testigos que testifican que Yeshua es la salvación de Dios. Los rabinos enseñaron que antes que Hamashiach viniera, Dios enviaría a Elías a preparar su camino. Esto se basó en 4 pasajes de la escritura, específicamente en la sección de los profetas. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Acuérdense que el día del Señor es el Shabbat o Rosh Hashanah o lo que se conoce como Yom Teruah o también alusión a Yom Kippur. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías, versículo 4, 5 y 6. He aquí que yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan y el mensajero del pacto.
en quien ustedes se complacen. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos, Malaquías 3:1. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Elohim. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvanse, llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Esto está en Isaías 40, versículo 3 al 5. Y también dice, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construir la calzada, quitad las piedras, alzar estandartes sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decir a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. He aquí su galardón está con él y delante de él su recompensa. Isaías 62, versículo 10 y 11. Al descender del monte de la transfiguración, los discípulos ya habían visto con sus propios ojos la visión y habían escuchado la parte del Eterno, la voz que testificaba que Yeshua es el Mesías. Y enseguida preguntaron acerca de la venida del profeta Elías. Aquí está a 129, Mateo 17, 10. ¿Ok? Mateo 17, 10. Fíjense lo que pasa ahí. Aquí está, dice, la respuesta de Yeshua nos dice que hay dos Elías, uno que ya había venido y otro que vendría en el futuro. Y respondiéndole él, le dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Mateo, porque dice, y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene. Aquí hay algo bien interesante, porque él está diciendo, Elías va a venir, pero Elías ya vino. Que como Señor, ponte entonces de acuerdo. ¿Ya vino o viene o qué pasó? Pero él lo que está hablando, le dice, y respondió él y dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Este es el espíritu de Elías que habla Malaquías. Pero yo les digo, Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que había hablado de Juan el Bautista. O sea que el espíritu, Elías es un espíritu. Había estado en Juan, así como va a estar en los últimos tiempos, en donde va a traer una restauración. Y no necesariamente que sea Elías que baje de la tierra, sino que va a ser su espíritu, así como estuvo con Juan el Bautista. ¿Sí? Así que dice aquí, en este pasaje bíblico podemos notar que en cuanto a la futura manifestación del profeta Eliyahu, no se espera que sea literalmente Elías en su cuerpo carnal. Lo que se espera es que se presente un profeta operando bajo el espíritu de Elías, así como sucedió con Johanán, Juan en tiempos de Yeshua. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Estos dos son los olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 11, versículos 3 y 7. Este pasaje habla del futuro. Moisés y Elías habla del futuro. Moisés y Elías pueden ser fácilmente vistos por el paralelo que hay entre las acciones de estos dos testigos y la de Moisés y Elías originales. Elías había cerrado los cielos 3 años y medio y había invocado fuego desde el cielo para matar a los 102 soldados del rey Ocosías. Moisés en su tiempo convirtió las aguas en sangre y trajo 10 plagas separadas sobre Egipto. Recuerde que el propósito de estos dos testigos es personificar las escrituras que dan testimonio de la obra de Dios
a través de Yeshua el Mesías. Y ojo, porque nos dice 1260 años. Y esto tiene que ver con los 3 años y medio de lo que supuestamente es la tribulación. Así es que, y esto sucede durante el inicio del reino milenial. Esto es bien interesante porque, miren, déjenme le enseño este otro. La coronación de Joás. La coronación de Joás como el rey legítimo al final de los 6 años corresponde a la coronación de Yeshua al final de los 6000 años. También podemos visualizar en estos pasajes la gloria y el reino y el juicio del falso Mesías. Segunda de Reyes, capítulo 11, se ha convertido en uno de los pasajes más importantes de la Biblia para estudiar el reino mesiánico. Solo aquí y en la coronación de Salomón, las escrituras nos dan un vistazo en lo que concierne a una ceremonia de coronación judía. Es extraño cuán poca atención se le presta a este aspecto del Mesías como rey, especialmente desde el punto de vista judío necesario. Yeshua será coronado al comienzo del reino de los 1000 años, como nos lo dijo el profeta Daniel. Daniel 7 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno. Oiga, porque esto es lo mismo que dice Apocalipsis. Venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Joás es una sombra o tipo del Mesías, y por esta razón la escritura nos dice que fue escondido en la casa del Señor por 6 años, o sea, 6000 años. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalaía reinaba en el país. Segunda de Reyes 11:3. Así como Joás es una imagen de Yeshua, Atalaía gobierna literalmente durante los mismos 6 años. Él es una imagen de Satanás y de su gobierno. Sin embargo, en el año séptimo, Joiada, el Cohen Hagadol, llama a los nobles de la tierra y los comandantes del ejército dentro del templo. El Señor le revela el heredero legítimo del trono. Pero en el séptimo año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él, a la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor, y los puso bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Segunda de Reyes 11:4. 3 puntos deben verse en el pasaje anterior. Tiempo de la coronación, que la coronación tendrá lugar en el templo celestial del Señor, y Hamashiach, que es literalmente revelado. Y los guardias se colocaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona, y le dio el libro del testimonio. Hicieron rey a Joás y lo ungieron, y batieron palmas gritando: ¡viva el rey! Segunda de Reyes 11, del versículo 11 al 12. Note que no solo se le da al rey la corona, sino también el testimonio. Este es el testimonio o ley solemne, y es parte de la insignia o reconocimiento oficial de un monarca. Y aquí dice, este es el libro de The Box, a la 1965, la página 103. Ahí está la referencia. Ese libro creo que yo lo tengo por ahí. En otros pasajes de la escritura, el testimonio podría ser el mismo que las pulseras del rey Saúl, las cuales fueron entregadas a David junto con su corona después de su muerte. También puede referirse a una declaración que viene en el Salmo 2. Este es un salmo de coronación, es un decreto del hijo que está siendo coronado. En el pasaje anterior, Daniel 7, 13 y 14, el dominio que se entrega al Mesías se refiere a las insignias o el testimonio que denotan su autoridad. ¿Ve? Todo está en el contexto legal. Tal como en Daniel dice que se le entregan insignias, testimonios que datan su autoridad. También vemos a Saúl entregando pulseras con la corona a David. También vemos el Salmo 2, que es un salmo de decreto. Tú eres mi hijo. Y este salmo es bien
Es bien tremendo y bien peculiar, ¿sabe? Porque esta semana que nosotros estábamos estudiando Salmos en contexto en la yeshiva del pastor Walter, nos quedó la imagen de no volver a ver los salmos de igual manera. Porque hay muchas cosas que no entendemos y no conocemos. Y la verdad que cuando lea el Salmo 2, véalo en la coronación de un rey. Y usted va a saber por qué dice, tú eres mi hijo. Fíjense lo que dice el Salmo 2. Ya con esto voy a terminar. Porque ya me dio la hora. Así es que Salmo capítulo 2. Empieza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ve? Dice, él ha puesto rey sobre Sión. Así es que déjenme terminar aquí. La ceremonia de coronación incluye otras 4 partes en adición a la investidura con la insignia o testimonio. Estas son la unción, la aclamación, el entronizamiento y el homenaje. El rey se presentaba ante el pueblo y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, derramaba sobre su cabeza el aceite de la unción. El aceite simboliza que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se había posesionado sobre el rey, dándole el poder como siervo de Dios en beneficio de su pueblo. Por este motivo, se refiere al rey como el ungido del Señor. La palabra hebrea, Moshiach, Mesías, significa ungido. Por lo tanto, cada rey, en cierto sentido, era visto como un Mesías. A través de esto, Dios nos estaba preparando para el ungido que está por venir. En el pasaje referente a Joás, todo el pueblo gritó hacia afuera, Dios salve al rey. En este sentido, no está previsto que el pueblo ha elegido al rey, sino que han aceptado la elección hecha por el Señor, ahora hecha efectiva por la unción. La siguiente parte de la ceremonia de coronación, la entronización de la imagen, es atestiguada en el siguiente pasaje. Y tomó los capitanes de centenas, a los cariteos, a los guardias y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey a la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey, y él se sentó en el trono de los reyes. Segunda de Reyes 11:19. Esta acción marca su asunción del poder. Para sentarse en el trono es sinónimo de para empezar a reinar. Como el Señor fue sostenido para ser el rey verdadero de Israel, el trono real se llama el trono del Señor y tenía la justicia y la rectitud como su fundación. Tras la posesión del rey del trono, los altos funcionarios del reino, para ofrecer homenaje a él y prometen su lealtad a él. Es con estos atendimientos que se anticipa al trono mesiánico. El profeta que Zacarías anuncia del trono del rey Mesías, que no solo el rey, sino el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y háblale diciendo, dice Zacarías, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí que un hombre cuyo nombre es renuevo, porque de él brotará, del lugar donde está, y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará la gloria, y se sentará, y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Zacarías 6, 12 y 13. Y acontecerán los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñen acerca de sus caminos y andemos en sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgarán entre las naciones y harán decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, versículo 2 al 4. Y después queda la parte de Absalón, para que usted vea la parte de Absalón, que vamos a estar viendo la próxima semana. Y usted dirá, pero ¿y todo esto qué? Porque no se supone que estamos viendo las fiestas de Rosh Hashanah. Bueno, todo esto es para entender por qué es tan importante Rosh Hashanah. Porque como usted está viendo, tiene que ver con la coronación del rey. Cómo se da la coronación del rey. Cómo se lleva la coronación del rey. Y si no entendemos que cuando se terminen los 6000 años y empiece el 7º año, va a haber una coronación. Pero primero la coronación se va a dar en el trono celestial. Y ahí es donde vamos a ver que Apocalipsis entra. Después, el Mesías baja. Y cuando baja, va a bajar y va a mandar a sus escogidos, a sus ángeles, a recoger a sus escogidos, para venir, pararse en el monte de los olivos y entrar a Jerusalén. Y cuando empieza, después, Yom Kippur, para después del juicio a las naciones, entonces empieza la fiesta de Sukkot. Y la próxima semana, cuando veamos Absalón y también veamos la parte de Isaac, se va a dar cuenta de que con todo esto que hemos visto, Noé, hemos visto a Joás, vamos a ver Absalón, vamos a ver Isaac, y ahora vamos a poder entrar a Rosh Hashanah con todo este entendimiento. Y usted va a decir, ahora sé por qué es importante Rosh Hashanah y por qué lo vamos a festejar de una manera distinta, diferente. Y no solo enfocarnos en Yom Teruah, el sonido del shofar. ¿Por qué escuchamos el shofar? ¿Por qué debemos escuchar el shofar? Ahora, cuando lleguemos a Yom Teruah, que es el servicio de escuchar el shofar, usted va a escuchar el shofar y usted va a decir, ahora entiendo por qué hay que escuchar el shofar. Okay. Familia, espero que estos estudios estén siendo de bendición, un poquito diferente, un poquito distinto, ya que cada año se habla lo mismo, pero queremos traer un entendimiento un poquito más allá. Acuérdese, usted puede conseguir toda esta información en este librito que se llama Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero. Ahí usted lo puede conseguir si quiere más información. Así es que familia, nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.